vamos a dar seguimiento a nuestro programa. Como escucharon algunos personalidades que vienen del Distrito Federal o de la Ciudad de México ahora, no han llegado por tráfico. Entonces vamos a adelantar una de las ponencias que se en el programa y estamos esperando la llegada del doctor Vilchis. Entonces tenemos en esta ocasión el honor de presentar al doctor José María Zambrano, quien es ginecólogo y es licenciado en medicina clínica obstetricia. Actualmente es el jefe de los intensivos de obstetricia del Hospital de Tuxtla y nos acompaña desde la hermana ciudad de Chiapas. Queremos comentarles que el doctor hizo la especialidad aquí en el Estado de México, en el Hospital Infantil de Lisbon, y entonces es un orgullo presentar a estas nuevas generaciones con las que vamos a cerrar el presente, el futuro y el pasado de lo que es la obstetricia médica. Damos un fuerte aplauso y hacemos al doctor José María Zambrano. Bueno, muy buenos días a todos. La verdad es un gusto poder regresar. Hace 6 años que terminamos aquí en la especialidad y bueno, nos hemos dedicado a trabajar allá en el estado de Chiapas y hoy agradezco a la doctora Alfaro y al doctor Herrera la distinción de la invitación. Y pues también hemos de decir que me tocó bailar con más fea porque la verdad es que el tema asignado, híjole, es bien sabroso, ¿no? Pero bueno, vamos a revisar algunos puntos muy importantes. Bueno, ya hemos escuchado cómo ha estado el panorama de la muerte materna en nuestro país y bueno, y todos sabemos que dentro de las estadísticas de esa muerte materna, de esa morbilidad materna, pues definitivamente la preeclampsia ocupa un lugar muy importante. Bueno, esta es la definición que ya todos conocemos, es una definición que está en los documentos oficiales, pero también hay que mencionar que parece simple, pero es una enfermedad muy complicada. Me recuerdo a uno de mis maestros al tiempo me decía que la preeclampsia era una enfermedad con la que he vivido desde hace 20 años y que aún no conocía, porque de verdad tiene presentaciones, efectos tan diferentes que de verdad hacer el diagnóstico de preeclampsia no es sencillo. Estadísticamente, las estadísticas de nuestro país también son arrojadas y también son impactantes en los países del primer mundo. Eso nos da una ventaja porque esos países del primer mundo siguen indicando sobre la enfermedad. Vemos que la estadística de una de 10 muertes y bueno, también ya nosotros podemos presentar las estadísticas. Nuestra unidad de intensivos hace 8 meses funcionando en el Hospital de la Mujer Tuxtla y tratamos al día de hoy 140 ingresos, el 33% de ingresos ha sido por alguna complicación de la prevención. Esta estadística es bien interesante porque, y además cerrada, Estados Unidos reporta que en la última década ha habido incremento de casos de preeclampsia del 25%. Si nosotros vemos el panorama de un país primer mundo en el cual, a pesar de los sistemas que ellos desarrollan, ha habido un aumento, bueno, ya vamos a esperar en los siguientes años en el país. Está también interesante el doctor Nacional en la homeopatía, pues sí, las mujeres mueren. No solamente es la muerte, estudio reporta que por cada muerte materna que hay por preeclampsia hay aproximadamente 50 y 100 casos que sufrieron una experiencia que ellos denominan morir, que es literalmente esa mujer al regresar del túnel, de ahí va directo a la luz a regresar, y que no la muerte, pero se quedó con una serie de fallas orgánicas importantes, que traduce altos de atención, mala calidad de vida y obviamente problemas importantes tanto para el paciente como para el niño. Desde ya algunas décadas anteriores, nosotros sabemos que pues ese síndrome de preeclampsia, que sigue siendo así porque tiene diferentes causas que la originan, pues hay diferentes tipos de esta enfermedad y bueno, en general se ha hablado de la preeclampsia de inicio temprano, que tiene características muy diferentes a la preeclampsia de inicio tardío. Los factores de riesgo y la condición ambiental también influyen de manera diferente en la presentación de esta enfermedad y bueno, esto ha servido de base para diseñar los estudios que pretenden tanto predecirla como prevenirla, ¿no? Sabemos que la preeclampsia tiene un origen multifactorial, que la de inicio temprano, aunque afortunadamente es la que menos se presenta según las estadísticas, pues es la que más riesgos tiene, ¿no? Responsable del 15% de los ingresos por prematurez. Bueno, sabemos que de las cosas que sí sabemos de la fisiopatología es que el problema principal radica en la invasión trofoblástica y que finalmente hay un daño endotelial y que ese daño endotelial es exacerbado por otros factores
factores que incluyen la edad materna, hipertensión crónica de la paciente o algunos otros antecedentes de su historial médico. Hace apenas 6 años, la mayoría de los reportes decían que la predicción del primer trimestre no era posible, ¿no? Incluso hay algunos estudios hechos en México, en el Hospital de Gineco Obstetricia de IMSS, puntualmente, donde ellos empezaron a trabajar con estos factores antiangiogénicos, y en el 2010 el reporte era: en primer trimestre todavía no podemos predecir la preeclampsia. Y obviamente la evidencia que surgió en los siguientes años es que las medidas preventivas de preeclampsia, si se ocupan a finales del primer trimestre o a principios del segundo trimestre, es cuando más efectivas son, y entonces todos los esfuerzos de los investigadores fueron encaminados a desarrollar esta predicción de la enfermedad en el primer trimestre. Esto se los presento porque en la mayoría de las revisiones que hicimos encontramos este principio en el cual están basando la investigación, y es un principio en el cual muy ad hoc para la paciente con preeclampsia, ¿no? De preeclampsia conocíamos mucho sus consecuencias y conocíamos poco sus causas, y este teorema, que es un teorema que aplica la probabilidad condicional de un evento aleatorio como es la preeclampsia, pues quedó muy ad hoc para poder investigar esta condición, ¿no? Avances muy importantes en los factores angiogénicos que se han podido ir determinando en qué poblaciones son más susceptibles de tener disminuciones de ellos y por ende más posibilidades de que tengan preeclampsia, ¿no? La identificación del factor azufre y las endocrinas fue en realidad un factor muy determinante para poder conocer aún más la fisiopatología asociada directamente al daño renal, y a partir de ahí las estrategias empezaron a ser como cada quien investigaba un marcador aislado, y entonces empezaron a ver que si los empezaban a conjuntar las posibilidades de predicción pueden ser mejores, ¿no? Es un estudio reportado en este año en el cual empezaron a hacer esta suma de factores, y empezaron a ver cómo si nosotros nada más tomábamos en cuenta los factores maternos, la posibilidad de predicción era apenas de un 42%, pero si nosotros íbamos agregando, por ejemplo, presión arterial, el doble de arterias uterinas y algunos productos de la producción placentaria, pues nosotros podíamos ir incrementando de manera importante esta tasa de predicción, y así salieron todos estos factores combinados, que combinándolos todos, lo que es la presión arterial media, eso que ya comentamos de las placentas y el índice de pulsatilidad, pues se ha llegado a tener un rango de predicción muy alto, de hasta el 82%, y esto en primer trimestre, que a final de cuentas era lo que se buscaba realizar, ¿no? Vemos aquí como en el 2013, cuando se utilizaba únicamente el perfil de riesgo cardiovascular de la paciente, pues en realidad el gran problema que había era que en algunas poblaciones sí se presentaba como predictor y en algunas no, y eso porque tenía una influencia importante entre las condiciones étnicas. Una vez que se crea este algoritmo multimarcador en el cual se toman estos factores, pues la posibilidad de la determinación y de la predicción ha sido mucho mejor, y incluso se ha hablado hasta de una sensibilidad de un 90% para esta condición. Obviamente esta cuestión de la predicción no es motivo del tema, pero es importante sentar un precedente, ¿no? Por ahí vendrán algunas cosas donde hablarán más de predicción, pero a partir de esto se empiezan a desarrollar, pues nosotros ahora ya tenemos herramientas electrónicas para que nosotros podamos predecir, y hoy decía el doctor Briones y el doctor Herrera una situación bien importante, el control prenatal, ¿no? Porque en este momento, cuando están en el primer trimestre, generalmente la mayoría de estas pacientes no están con el especialista, la mayoría de estas pacientes están en primer nivel de atención, y aquí es donde tendríamos nosotros que incidir para poder tener todas estas herramientas directamente en el primer nivel, y a partir de ahí crear un control prenatal con enfoque de riesgo y para poder incidir en realidad. Durante muchos años se habló que la toma de la TEA materna pues, a lo mejor no servía de mucho como predictor, y desde el 2010 se presentó este estudio en el cual
se determina que en el primer trimestre, cuando nosotros hacemos una toma correcta, obviamente, de la TEA, si la paciente tiene una tensión arterial media menor de 90, esa paciente nos va a presentar en algún momento un trastorno hipertensivo. No así cuando es menor, esa paciente no lo va a presentar nunca, ¿no? Entonces decimos, porque a veces nos quejamos y decimos, bueno, sí, medir el factor de crecimiento placentario, factor de crecimiento endotelial vascular y factor soluble es bien complicado, pero todos tenemos a la mano la posibilidad de medirle la TEA a la paciente y son situaciones que en realidad de repente no las hacemos o no las hacemos como deben de ser, ¿no? Yo decía en mi hospital, hacía una charla con el cuerpo de enfermería y decía, bueno, generalmente ¿quién es la persona que toma la TEA en la consulta? Y generalmente son los pasantes, y no es menospreciar a los pasantes, pero son los que menos experiencia tienen para este tipo de situaciones, y esto hace que el valor de esta toma que hacemos en realidad se pierda para cuestiones de la prevención. Vamos a hablar ya un poquito de qué hay de prevención primaria. Y pues bueno, lo que casi todos sabemos o hemos escuchado alguna vez es que aspirina sirve para prevenir preeclampsia, ¿no? Y la realidad de esto es que hoy estamos en un punto, mañana por ahí hay una charla directamente de cuál es el lugar en el cual se encuentra la aspirina en la prevención. Pero bueno, aquí encontramos que desde 1978 que inició la primera revisión y que decía que cuando utilizábamos heparina no fraccionada y aspirina había posibilidad de reducir. Poco a poco los estudios han ido siendo mejores y se ha podido determinar que en realidad sí existe la posibilidad de reducir preeclampsia, pero solamente en la preeclampsia pretérmino, dicen los estudios. Y aquí es importante que a raíz de que, bueno, ya sabemos que sí la predice, también tenemos que tratar de explicarnos qué población es la que debe tratarse en este momento, cuál es la dosis óptima para la prevención, qué papel juega en esa paciente que es de bajo riesgo y además en qué momento debe iniciarse esta prevención. Aquí tenemos una concentración de los metaanálisis en los cuales pues sí se ve en realidad que hay un impacto. Aquí incluso nos hacen la aclaración de no es lo mismo iniciarla antes de la semana 16 que si se inicia después. Entonces, ¿quiénes deben recibir aspirina? Pues en los estudios se ha determinado que pacientes que tienen una historia médica con alteraciones cardiovasculares, que si las gestaciones múltiples, que hay que basarnos en los factores biofísicos o solamente aquellas que tienen alteraciones en el tracto uterino. Lo que sí se ha sabido es que solamente es efectiva para la población para la preeclampsia hasta que inicia de término, que solamente es el 1 al 2%. Y bueno, algunos colegios como el Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, ellos únicamente recomendaban la aplicación de aspirina únicamente para aquellas pacientes que tenían antecedente de haber presentado una preeclampsia de inicio temprano o en aquella paciente que tuviera 2 embarazos con antecedentes de preeclampsia a cualquier inicio. Algunas otras guías como la canadiense empezaron a desarrollar estos factores de riesgo y determinaron algunos factores mayores y menores, y ellos decían, bueno, si teníamos un criterio mayor o 2 criterios menores era adecuado la utilización. En este año también se reporta, en el año 2015 se reporta un estudio que se hace en Estados Unidos, donde ellos van a ver costo-beneficio, ¿no? Ellos son muy dados a estudiar la condición de costo, y ellos se ponen a estudiar tres situaciones: la que reporta la COP, la que el servicio preventivo reporta, que es basados también en factores de alto riesgo y factores de mediano riesgo, y aquellas pacientes que no se les da profilaxis. Y ellos reportan un ahorro en estas cifras de dólares, que cuando se utiliza este modelo al de la COP, que es muy limitado. Incluso la conclusión es que no usar aspirina de una manera más amplia que lo que la COP recomienda, en realidad se va a perder una oportunidad importante de impactar no solo en preeclampsia, sino en nacimiento pretérmino, y además no va a permitir el ahorro de costos en esta condición. Por eso, este año el mismo Colegio de Ginecología y Obstetricia de
Unidos, ellos ya cambian su pronunciamiento y ellos dicen que efectivamente es mejor utilizar este modelo de riesgo basados en factores de riesgo que únicamente aquellas pacientes que tienen antecedentes de preeclampsia. ¿Cuál es la dosis a administrar? Ahí sí no hay un consenso como tal, dependiendo cuál sea la revisión que se hace. Todos dicen, bueno, son bajas dosis y se han determinado, la mayoría recomienda 81 miligramos al día, la OMS incluso 75 y la Sociedad de Canadá de 75 a 162 miligramos, que son las dosis adecuadas para poder impactar en la evolución de la preeclampsia. Otra de las estrategias que se han utilizado para prevención es el calcio. El calcio se determinó que era sí efectivo en aquellas pacientes que tienen una ingesta deficiente y aquellas pacientes que tienen muy alto riesgo de tener preeclampsia. Los estudios reportan en realidad una reducción, una revisión concreta del 52 y otros hasta del 64%. Y entonces la recomendación es que a todas las pacientes que tengan alto riesgo en realidad de preeclampsia en la valoración inicial, se sugiere iniciar la suplementación de calcio. Algunos dicen que debe ser antes de las 20 semanas para que haya una disminución de la severidad y un retraso en la aparición de la misma. En algún momento, cuando se hablaba de fisiopatología, decíamos, bueno, si la preeclampsia tiene estrés oxidativo, pues seguramente los antioxidantes van a servir de mucho en la patología. Y en algunos estudios iniciales muy pequeños parecía que sí tenían esta condición de beneficio. Es un estudio reportado en el 2010 donde incluso algunos centros mexicanos fueron incluidos en el estudio y del cual se administró vitamina C y vitamina E y se encontró que no únicamente no disminuye la incidencia de preeclampsia, sino encontraron riesgos asociados a su administración como la muerte intrauterina o una mayor incidencia de ruptura de membranas. Nuestra guía de práctica clínica, que ya vimos que es muy importante que nosotros tengamos también un apego a ella, dice que estas antioxidantes en realidad no han logrado demostrar beneficio previniendo la preeclampsia y que también encontraron en pacientes de bajo riesgo a las que se le administró mayor incidencia de preeclampsia que las que no se administraban, ¿no? Entonces, por el momento, este es un estudio reportado en la India, en los cuales ellos con 200 pacientes sí reportan una disminución de riesgo, pero en estas revisiones de la librería Cochrane de 2015, que las hacen aparte para vitamina C y vitamina E, no reportan en realidad beneficios y hacen la consideración que en algunos grupos étnicos pudiera ser importante y por eso a lo mejor en el grupo de la India podría ser benéfico, pero en los grupos, al menos en América Latina, no han demostrado que en realidad tengan algún beneficio en la administración para estas pacientes. Otro boom que llegó por ahí fueron los omegas. Los omegas también fueron por el impacto que tienen en el perfil cardiovascular. Bueno, también se determinó que podrían ser importantes y la verdad es que, bueno, nuestra guía de práctica clínica tampoco dice que tengan impacto para prevenir preeclampsia. Dicen que hay cierto beneficio al disminuir el nacimiento de bebitos antes de la semana 34. La OMS en su declaración del 2015 dice que no hay pruebas suficientes para recomendar como tal la administración como preventiva de preeclampsia y los suplementos de omega 3 no se recomiendan en general a las pacientes. No hay ninguna dosis que pueda sostener esto. Vitamina D es otra de los que se han propuesto como para prevenir. Algunos estudios sí determinaron que tenía 2 veces más riesgo, pero aquella paciente que tenía una deficiencia titulable de vitamina D. Se determinó que 600 unidades al día. Este es un estudio reportado en el 2010, pero este estudio, a pesar de que la gráfica dice que bueno, tuvieron 0 preeclampsia, la conclusión de ellos es que no es estadísticamente significativa como tal, como para recomendar su uso.
importantes era que la restricción de sal como tal en la paciente no tiene ningún impacto para prevenir preeclampsia y tampoco la restricción de la actividad física en esa paciente que consideramos de alto riesgo. Algunos estudios de los colegios de cardiología empezaron a buscar estrategias combinadas con todo lo que se ha propuesto y ellos encontraron que únicamente aspirina y calcio tienen una demostración de la reducción de riesgo como tal en la prevención de preeclampsia. Por ahí algunas cosas más recientes, la dihidrogesterona, por ahí ha habido varios intentos por sumar las progesteronas incluso en el manejo de la paciente con preeclampsia, pero los estudios como tal son estudios todavía muy pequeños, en los cuales, bueno, sí se ha demostrado cierta disminución, pero bueno, se requieren todavía de estudios mayores para poder en realidad determinar el impacto y si el impacto puede ser generalizado o no. Y en este año tuvimos el comunicado en una publicación del Colegio de Ginecología y Obstetricia Americano que la metformina es muy probable que podamos tener un muy buen impacto con el medicamento, no solo en la prevención primaria, sino también en la prevención secundaria. Pues los estudios bioquímicos han demostrado que metformina tiene una disminución o reduce la producción del factor soluble en las endocrinas, que en realidad sabemos que son las importantes en la fisiopatología de la preeclampsia, y que puede reducir la disfunción endotelial y que pueden inducir angiogénesis. Esto obviamente son únicamente estudios bioquímicos, aún no tenemos estudios clínicos diseñados como tal, solamente que se determinó también en febrero de este año, es un estudio en el cual empezaron a darle metformina a pacientes con obesidad y con el fin de determinar si había alguna diferencia en los resultados perinatales. Bueno, aunque no fue el fin, ellos sí encontraron que las pacientes que se les suministró metformina tuvieron un 3% de preeclampsia y las que fueron con placebo la incidencia se elevó al 11%. Entonces parece ser que podría estar de manera importante y no solo, insisto, no solo para la prevención, sino también en el manejo, en el tratamiento ya de la paciente con preeclampsia. Las estatinas, esto también está muy de boga y pues parece ser también muy prometedor. Hay estudios que han reportado que, bueno, la simvastatina en los estudios bioquímicos ha sido superior, pero simvastatina tiene un problema, es teratógena evidentemente, por lo cual la que se ha propuesto es la pravastatina. Sabemos que tiene una regulación directa en el hemoxigenasa que es la que incide directamente en la disminución del factor soluble y la indoglina soluble, por lo cual bueno, se piensa que puede tener también un factor muy importante en la prevención. Incluso en este mismo reporte, ellos hacen el reporte de 4 pacientes ya con una preeclampsia severa instalada, en las cuales se manejó, y ellos reportan estabilización de 3 de 4 pacientes. Obviamente nos hace falta más estudios clínicos para poderlo determinar, pero bueno, son de las alternativas que se están manejando para prevención. Al final de la prevención primaria, nosotros tenemos aquí que es muy importante, o lo que es la recomendación es que podamos hacer un screening. Y vuelvo a insistir, yo sé que en nuestro país y en nuestros estados, en nuestros hospitales, va a ser muy difícil llegar a tener factor de crecimiento placentario, va a ser muy difícil factor soluble. Bueno, en mi Chiapas no sería, ¿no? En mi Chiapas llevo 6 años aquí y hay medicamentos que utilizamos aquí en la terapia y que aún en Chiapas ni siquiera se oyen, ¿no? Entonces estamos a 24 horas de camino terrestre, a 1 hora de camino en avión, pero estamos fácil a 10 o 15 años de retraso en la condición, ¿no? Y así como Chiapas, bueno, pues todos los estados del sureste estamos en esta condición y va a ser muy difícil que podamos llegar a tener este multimarcador, pero sí podemos incidir teniendo los factores, sobre todo los clínicos en la paciente, la medición de la TA, el screening de arterias uterinas. Esas situaciones sí las podemos llegar a tener y bueno, hay que tomarlas en cuenta y de acuerdo al perfil que nosotros encontremos alterado, pues entonces nosotros poder establecer una medida de prevención en cada paciente para tratar de reducir. Lo cierto es que nosotros estamos viendo que la mayoría de las pacientes llegan incluso con el antecedente de preeclampsia y el médico que la vio en primer nivel ni siquiera tuvo la luz de darle algo de prevención a esa paciente.
La prevención secundaria, bueno, obviamente a todos nos interesa que esta paciente no llegue en estas condiciones, ¿no? La propuesta es que esta paciente que tuvo preeclampsia no tenga que terminar bajo estas condiciones en las cuales su vida ya pende de un hilo o que la va a dejar después con una disfunción orgánica. Y esto es para que nosotros podamos ir teniendo y encaminando esta condición. Debemos de saber que cuando está frente a nosotros una paciente que tiene preeclampsia, hay consideraciones importantes que debemos de tener al tratar. Una, que es una paciente que tiene una condición hemodinámica muy particular, que es necesario que nosotros conozcamos todos los cambios fisiológicos que ocurren en la paciente embarazada, que no estamos tratando otra paciente hipertensa más, sino que se trata de otra paciente diferente y que además tiene otro paciente adentro. Que es una enfermedad que es evolutiva, ¿no? Ya el Colegio Americano por eso suprimió la nomenclatura de preeclampsia leve, porque ellos llegan a la conclusión de que cuando uno dice tiene una preeclampsia leve, parece que abandonamos a la paciente y son las pacientes que de repente más se complican. Es una enfermedad que va a provocar disfunción orgánica, que requiere una vigilancia muy estrecha y sobre todo una información a la paciente y al familiar. Por ahí nos decían de repente el gran problema con las demandas médicas es que se quejan de que nunca les dimos informes, ¿no? De que nadie les informó cómo estaba la paciente. Y que bueno, debemos sumarnos todos los especialistas que tengamos la oportunidad de manejar a esta paciente, pero nunca olvidarnos que la visión principal tiene que ser una visión obstétrica, que no puede ser el no obstetra el que determine el camino. El no obstetra nos va a ayudar muchísimo, pero siempre la batuta la tiene que llevar el obstetra. En los protocolos de preeclampsia que tenemos, bueno, hay numerosas guías que nos dicen qué paciente es la que nosotros tenemos que hospitalizar, qué paciente, si la paciente tiene cefalea, si la paciente tiene edema, si la paciente tiene hipertensión. Bueno, todos conocemos en algún momento cuáles son los criterios que vamos a hospitalizar, y en algunos hospitales son mucho más estrictos que en otros, ¿no? La paciente llega y le dolió la cabeza simple y sencillamente porque le tenía que doler la cabeza en algún momento y la hospitalizaron y se ganó 48 horas hospitalizada, ¿no? Y de repente decimos que rigoristas en ese aspecto, pero sí, pero es válido esa condición tratando de evitar que haya alguna complicación. Lo cierto es que no tenemos marcadores importantes que nos puedan decir en realidad qué paciente se va a complicar o cuál no. Este estudio comenta que a lo mejor la relación entre el factor Soluble y el factor de crecimiento placentario con un índice mayor de 85 nos podría servir como para saber que esa paciente en realidad se puede complicar aun cuando el espectro clínico que ella presenta en este momento no tenga ni siquiera características de severidad, ¿no? Pero volvemos otra vez a lo mismo. Esto es importante que lo sepamos, pero va a ser muy difícil que lo podamos aterrizar en alguna de nuestras unidades. ¿Qué debemos hacer? Bueno, apegarnos a lineamientos. Cuando nosotros nos apegamos a lineamientos, de verdad es que las cosas salen mucho mejor. Sabemos que si la paciente tiene una hipertensión gestacional o una preeclampsia que no tiene datos de severidad, pues bueno, esa paciente hay que vigilarla, tenemos que tenerla cautiva. ¿Se puede ir a casa? Sí se puede ir a casa, pero también es muy importante que sepamos qué paciente vamos a dejar ir a casa, ¿no? En Chiapas sería muy difícil dejar ir a casa una paciente que vive en San Juan Chamula, porque difícilmente esa paciente va a regresar, ¿no? Entonces, sí tenemos que, a veces somos muy estrictos y decir, bueno, es que dice que la hipertensión gestacional se maneja en casa, sí, pero la señora vive a 5 horas de camino, ¿no? Caminando, más 2 horas de camión. Entonces, eso es muy difícil y tenemos nosotros que ser muy específicos en determinar qué población en realidad le vamos a poder dar este tipo de manejo. Esa paciente se debe interrumpir en la semana 37 y bueno, por la mejor vía obstétrica. La paciente con preeclampsia severa, esa pues no tiene por qué quedar ninguna duda. Hace un año más o menos, cuando nosotros todavía, un poquito más de un año, éramos hospital general, y como hospital general éramos el servicio de gineco el que proveía a ese hospital el 80% de la productividad, pero éramos el servicio más olvidado del hospital. Hoy que tuvimos una división y que se creó el centro médico y que se fueron todos los demás y este hospital quedó únicamente como hospital de la mujer, bueno, las cosas han podido ser diferentes, ya podemos tener por fin nuestra unidad de cuidados intensivos,
con un manejo diferente, ¿no? Es muy difícil en los hospitales generales que en realidad los intensivistas entiendan que esta paciente tiene que entrar a la terapia intensiva porque hay que estabilizarla, porque es una paciente que puede tener complicaciones y que, como ya se platicaba hace rato, si la paciente entra estable al quirófano, los resultados serán totalmente diferentes, ¿no? A mí todavía me tocó cuando era interno ver que la paciente que convulsionaba entraba con la ropa que venía de la calle y la paciente se operaba si el quirófano estaba ocupado al lado en una camilla, ¿no? El ansiólogo iba, la intubaba y venía otro equipo y la operaba ahí a un lado porque se creía que lo mejor era mientras más rápido a la paciente le va mejor. Y hoy sabemos que eso no es así, que la paciente tiene que estabilizarse primero y mientras más estable entre el quirófano, los resultados para la paciente serán mucho mejor. ¿Por qué en la unidad de cuidados intensivos? Porque las complicaciones de una paciente con preeclampsia son de manejo en la unidad de cuidados intensivos. Esta paciente se tiene que interrumpir en la semana 34, se debe estabilizar y cuando es menor de la semana 34 hay posibilidades de un manejo conservador en el cual tenemos que ser sumamente cautelosos, debemos tener indicaciones muy reales para dárselo y sobre todo no debemos ofrecer manejo conservador si no tenemos una unidad de cuidados intensivos. La posibilidad de que una paciente se complique en un piso de ginecología o en una unidad quirúrgica es muy alta en realidad. Entonces también tenemos que saber en dónde estamos parados y cuál es lo que nosotros podemos ofrecerle a esa paciente. Algunos hablan de nicardipina y de hecho en nuestras guías de práctica clínica por ahí está ya colocado como una estrategia de manejo, ¿no? Obviamente muchos no la hemos manejado porque ni siquiera la conocemos, ¿no? Porque no ha llegado con nosotros, pero esta revisión nos habla de que, bueno, aunque parece que tiene un buen perfil farmacológico para utilizarla, también hay algunos reportes que dan que tiene algunos parámetros hemodinámicos en los cuales incluso llega a producir disminución en la perfusión con muerte fetal en aquellas pacientes en las que se utilizó como un uteroinhibidor, ¿no? Entonces tendríamos que ser muy cuidadosos. Yo la verdad desconozco de dónde haya venido la recomendación de la guía de práctica clínica, pero pues parece ser que no es como que el más adecuado, ¿no? Este fue un estudio que hicieron en Holanda, fueron únicamente 10 pacientes y bueno, ellos reportan que sí tiene un buen margen de tratamiento y que no afecta la hemodinamia materna, ¿no? Pero bueno, son solamente 10 pacientes y yo creo que tendremos que esperar. El sulfato de magnesio, tan conocido por todos nosotros y tan amigo de todos nosotros, este sulfato de magnesio, este es un reporte que se hizo en Japón, en el cual ellos reportan que si nosotros mantenemos a la paciente mientras le estamos dando manejo conservador de manera continua con sulfato de magnesio, ellos lo utilizaron manteniendo ya con meta estos niveles séricos de magnesio, bueno, la posibilidad de que haya un mayor tiempo de prolongación del embarazo es mayor. Entonces, pues se me hizo un estudio muy interesante. La gran mayoría, bueno, se utiliza únicamente las 48 horas y el día posparto, y ellos estuvieron durante todo el tiempo que le estuvieron dando manejo conservador a la paciente, la tuvieron y reportan mayor tiempo de posibilidad en ese manejo conservador. Algunas otras cosas como la antitrombina, porque pues bueno, finalmente hay perfil de coagulación alterado, también se han intentado ya para la paciente que tiene preeclampsia, sin embargo los resultados en realidad no sustentan esta condición, ¿no? Entonces, al final de cuentas, ¿cómo podemos evitar que nuestras pacientes lleguen a la unidad de cuidados intensivos? Pues vamos a volver a caer en lo mismo que hemos platicado durante toda esta mañana. El control prenatal adecuado con una estratificación de riesgo, de repente como que los focos rojos están prendidos en los hospitales de segundo nivel. Sí, ¿por qué? Porque finalmente ahí se mueren las pacientes. Y la estrategia de control prenatal en realidad no ha sido lo suficientemente abordada como para que en realidad podamos incidir, ¿no? Hay políticas, y decía bien el doctor Cuyón hoy en la mañana, pues los políticos hablan y hablan muy bonito, pero no hacen absolutamente nada, y esto en realidad no se aterriza. Mientras alguien no tenga que esté arriba en la dirección, no tenga la visión de esto, les platico que mi estado, en la Secretaría de Salud, está totalmente fascinada y totalmente abocada a crear un programa de trasplantes, cuando somos el segundo lugar de muerte materna nacional, ¿no? Y el estar queriendo invertir a un programa de trasplantes que a final de cuentas no va a funcionar, porque así lo van a dejar
remedios y que se está llevando todo el recurso que nosotros podríamos utilizar aquí. A la paciente que estratificamos de riesgo hay que ofrecerle las medidas preventivas adecuadas, hay que fortalecer el programa de planificación familiar, ¿no? Hay que ver de qué manera lo podemos hacer mientras exista el programa Oportunidades o Progresa, va a estar como en chino, y aterrizar los programas con objetivos reales. Y este punto, que es la creación de instalaciones adecuadas para la atención de la emergencia obstétrica, es muy importante. Cada hospital debemos ser responsables de tener las áreas adecuadas para poder manejar esta paciente, el personal capacitado y comprometido para que esto en realidad mejore. Esto de las prácticas médicas también es de alarmarse, ¿no? Decir, ¿qué paciente en realidad le puedo ofrecer hoy en día una terapia para que pueda tener fertilización in vitro, ¿no? Estamos fertilizando pacientes con alto riesgo de tener complicaciones. Este es un reporte de los que hayan sabido del caso, famoso que ahora se logró la concepción de un bebé con 3 genomas diferentes, ¿no? Quitaron el genoma de una parte del núcleo del óvulo de la mamá, le pusieron el de otro y luego lo fertilizaron. No sabemos, y este reporte de la BBC dice, ¿por qué se hizo en México? Pues porque es el único lugar donde se puede hacer, porque es el único lugar donde no está regulado. En Estados Unidos esto no es posible, y entonces el laboratorio de Estados Unidos se vino a suceder en México, y lo hizo en México, porque aquí como nadie regula nada, pues entonces fue muy fácil hacerlo en México. No es porque en México, o sea, no es una excepción de que, qué bueno que se hizo en México, ¿no? Esa es una realidad, ¿no? Estas prácticas médicas. Y entonces, después de plantear qué debemos hacer para que nuestra paciente no llegue a la UCI, yo creo que la conclusión es, debemos hacer todo lo posible para que la paciente que lo requiere llegue a la UCI. Pero llegue así, en estas condiciones, no como la paciente que vimos ya con tubos y catéteres por todos lados. Que la paciente embarazada que tiene un riesgo real esté en esta unidad de cuidados intensivos, donde va a estar al servicio con toda la tecnología posible para la mamá y el bebito, y entonces ahí podamos cuidarla y ahí evitemos que se complique. Las pacientes deben de llegar a la UCI, pero en estas condiciones. Bueno, yo siempre aprovecho, yo no soy chiapaneco, de hecho soy originario aquí de Toluca, pero pues siempre promociono al estado de Chiapas que, quitando los políticos, pues bueno, el estado de Chiapas es en realidad hermoso, ¿no? Hay lugares, no es un bache, aunque tenemos muchos en la ciudad, pero es la cima de las Cotorras, un lugar muy bonito, y cuando tengan la oportunidad de visitarnos, vayan, de verdad es un paraíso. Yo espero haber cumplido con los objetivos de esto y les